Hola, muchísimas gracias a Marta y a Adelaida por esta invitación para discutir este tema tan importante como son las disfunciones del piso de la pelvis y el nacimiento. Esta conferencia no tiene conflictos de interés y, bueno, ¿cómo arranca todo? Sabemos que todo arranca con el nacimiento y en donde el nacimiento trae incontinencia de orina, trae incontinencia anal, trae prolapso de órganos pélvicos y fíjense qué nota de color, cuando uno mira la bibliografía pareciera que el nacimiento no está relacionado con la constipación, pareciera que el esfuerzo, la neuropatía pudenda secundaria al esfuerzo, a los nacimientos que genera descenso perineal, no trae constipación Aulet, una nota de color, algo a tener en cuenta, algo que la bibliografía en el futuro debiera prestarle atención. ¿Y cómo arranca todo? Bueno, pues todo arranca con el nacimiento y kilómetros de bibliografía y gente tratando de prevenir el daño del piso de la pelvis. ¿Con qué? Con cesáreas selectivas. ¡Wow! Pues vamos a poner el problema en perspectiva. Hay aproximadamente 140 millones de nacimientos. La mayoría van a ser vaginales. El parto humano, como han dicho muchos expertos, es un dilema obstétrico. Básicamente, ¿por qué? Porque a los humanos se nos dio porque se nos crezca el cerebro y por ende la cabeza, y la mujer, suena feo, es el único mamífero bipedestado full time. Los otros mamíferos son bipedestados part-time. Y para ser bipedestado full-time, la amplitud pélvica debe disminuir para tener mejor eficiencia mecánica. Esto hace que el parto sea un conflicto. Y hemos aprendido que básicamente nos pasan dos cosas. El trauma, incorporando conceptos como la abulsión del músculo del elevador del ano y la lesión obstétrica del esfínter anal, conocido como OASI. Y a eso hay que sumarle la suerte de sobrevivir, de estar vivos, de tener mayor expectativa de vida. La expectativa de vida ha aumentado más de 10 años en las últimas 2 décadas. Y ahí está el conflicto del tema que nos convoca hoy. Y como dije antes, parto versus cesárea electiva. Sí, es cierto, la cesárea electiva es menos peor, pero la cesárea intraparto, no es tan menos peor. No tiene grandes diferencias significativas. Si se desencadena el mecanismo del parto, entonces la cesárea perdería su efecto protector. Y ni hablar de la terminación instrumental. Es tremendo el impacto de la terminación instrumental. Como dice Danny Murphy, es la responsable del mayor daño sobre el piso de la pelvis y sobre todo de los esfínteres. Puesto esto así, entonces nosotros debiéramos enfrentar una epidemia de cesárea electiva o a demanda. Sonaría lógico. Alguno me dijo alguna vez, muy buena tu conferencia, pero tus 2 hijos nacieron por cesárea electiva, por elección materna, por supuesto. ¿Debiéramos enfrentar esto? La respuesta es categóricamente no. Y para eso vamos a tratar de andar un poco la bibliografía. Ya hemos conversado cesárea y parto en el corto plazo. Eso no se discute. ¿Quién es el culpable? El primer parto es el culpable. Tener chicos es el culpable. Cuando miramos la bibliografía y vamos al consultorio y decimos, ¿cómo se llama su primer bebé, señora? Carlito. Carlito es el culpable. Carlito es el culpable del 80% y más de lo que le va a pasar. Y esto a lo largo de los años sigue siendo exactamente igual. Parir 1 o parir 4 pareciera que es exactamente lo mismo desde el punto de vista de las disfunciones del piso de la pelvis que nos convocan. Vuelvo a repetir, poquita información sobre la constipación. Es decir, que el siguiente nacimiento sería razonable que sea, como dicen en mi pueblo, según decida la naturaleza, y eso va a depender de la edad de la madre, del tamaño del chico, de la posición, etcétera, 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 y de la mejor ciencia que pueda ejercer nuestro equipo de obstetricia, como una pequeña mini conclusión, y como les mostré antes, sin diferenciar en los compartimentos. ¿Dónde está el problema? El problema está ahí, como dijimos antes, en el sospechoso de siempre, el segundo estadio, y en una maniobra que hacemos en el segundo estadio. ¿Qué hicieron estos muchachos? Se les dio por ver qué pasaba con la famosa maniobra de Christeller en el segundo tiempo prolongado. No hay una guía internacional de cuándo hacerlo, de cómo hacerlo, al cabo de cuánto segundo tiempo prolongado uno debiera cambiar y hacer esta maniobra. Pero se estima que es frecuente, como hasta el 23%. Y a este grupo se le dio por valorar con ecografía 3D del transperineal el daño del elevador del ano
y la pérdida del tenting o el hundimiento de la base de la vejiga, como decíamos antes, y el balonamiento. No son muchos pacientes, son 86, pero para muestra sobre un botón. Y fíjese qué interesante. El área del hiato en reposo no pareciera verse afectada. Pareciera que los pacientes eventualmente que les pasa esto los reparamos bien. Ajá, pero en cuanto le pedimos a la gente que empiece a hacer un poquito de Valsalva y medimos el diámetro antero-posterior, y ni que hablar el diámetro transverso, que es lo que nos va a llevar a la famosa superficie de hiato genital del doctor Delancey, entonces, o del hiato elevador, como ustedes prefieran decirle para hacer más a lo Delancey, entonces sí vamos a encontrar grandes diferencias con grandes pérdidas, sobre todo el soporte de la base vesical. Y si se acuerdan del trabajo de la tríada colinear de John Delancey, entonces la pérdida del soporte perineal se traduce en pérdida del soporte de la pared vaginal anterior con una cifra bien llamativa. Es decir, la presión abdominal en el segundo estadio no es una gran idea. Hay que ser sumamente cuidadoso al utilizarlo. No es solo presionar, sino entender obstétricamente el periné y masajear adecuadamente el periné para ayudar al nacimiento. Dijimos que, sobre todo empujando por Hans-Peter Dietz, aparecen dos conceptos a tener en cuenta: la abulsión y el microtrauma. El microtrauma, que es la sobredistensión irreversible del ápulo rectal del elevador del ano. Cualquiera de las dos cosas que suceda incrementa el riesgo de prolapso de órganos pélvicos a futuro. Y Hans-Peter Dietz pretenciosamente dice o intenta decir si hay predictores intraparto para saber a quién tendríamos que evitarlo. Pues lamentablemente 840 mujeres que estudió junto con Rodrigo Guzmán, nuestro vecino chileno, dice no hay predictores. Pero nos deja un dato muy importante. Nos deja el dato de 25 centímetros cuadrados de hiato. Un número interesante. ¿Habría marcadores? Sí, pero lamentablemente todos en el transcurso del parto, ya como imposible de cambiar. Pero deja ese número de 25. Y ese número de 25, quizás, terminada la paridad, debiera traernos a la mente el concepto de la cirugía compensatoria que menciona John Delancey. Gente que quizás debiera tener una reparación de su piso de la pelvis de manera quirúrgica si su hiato postparto, posparidad cumplida, está por encima de los 25 centímetros cuadrados, intentando disminuir la tasa de prolapso de órganos pélvicos a largo plazo. Dijimos el parto instrumental. Bueno, vayamos a ver qué dice el Colegio Americano, porque en alguien tenemos que creer, porque ya sabe que cada maestrito tiene su librito. Recién mencionaba a Dietz, gran amigo del vacuum, gran enemigo del forceps. ¿Qué dice el Colegio Americano? El Colegio Americano usa a Cochrane. ¿Qué dice Cochrane? Dice que básicamente la presencia de desgarros con o sin la episiotomía de cualquier tipo de forceps versus cualquier tipo de ventosa no se sacan diferencias. Que cuando vamos a desgarros de tercer o cuarto estadio, quizás tenga una ventajita el vacuum, y que cuando vamos al trauma vulvar, quizás sea más pernicioso el forceps. ¿Con qué diferencias? Como vieron recién, con diferencias exiguas, es decir, sin sacarse fenomenales diferencias entre uno y otro. Y cuando miramos en el largo plazo, porque esos son datos de corto plazo, y estos son 5 años después, pues ya sabemos que tanto uno como otro no se sacan diferencias con números que llaman bastante la atención. Es decir, hay que ser sumamente cuidadoso para decidir partos instrumentales. ¿Hay que hacerlo? Claro, hay que hacerlo. ¿Están proscriptos? No están proscriptos, pero hay que hacerlo. ¿Qué pasa con la episiotomía, con o sin el parto instrumental? Y acá va a venir la famosa discusión de si no, rutinaria selectiva, tipo frente a parto instrumental, como dije recién. Antes de continuar, les quiero decir que esto no pretende ser una conferencia obstétrica. Yo jamás en mi vida he hecho obstetricia. Mi formación no viene de la obstetricia, no forma parte de mi entrenamiento. Pero sí uno puede decir que la episiotomía ha pasado por diferentes etapas evolutivas, y en los Estados Unidos, en los últimos 30 y pico de años, ha habido una gran disminución de la tasa de episiotomías rutinarias. La episiotomía es recomendada que sea selectiva y no rutinaria, y ya saben que es preferible que sea medio lateral a que sea medio medial.
¿Tiene efecto sobre el piso de la pelvis de protección? Pues ni para síntomas funcionales ni para los descensos vaginales. Lamentablemente, por eso la episiotomía rutinaria en este sentido no tiene ningún sentido, valga la redundancia, y nosotros decimos, bueno, habrá que hacerla, será el mejor juicio del obstetra, pero no de manera rutinaria, porque no tiene ningún beneficio, como dije recién, ni para síntomas funcionales ni para síntomas anatómicos. Ahora bien, hemos asistido a un incremento del daño del músculo de las laceraciones del esfínter anal en el tiempo. Por suerte, estamos asistiendo a una disminución en el tiempo, tal como se muestra ahí. Y la pregunta es si frente al parto operativo es mejor la episiotomía restrictiva o es mejor la episiotomía rutinaria. Este estudio de Daniela Murphy otra vez muestra que no hay diferencias y es el mejor juicio del obstetra el que debe prevalecer. Ahora bien, ¿y cuál sería entonces el factor de riesgo a tener en cuenta? Y por eso volvemos al mejor juicio del obstetra, pues cada vez que instruimos la instrumentación y sobre todo en la occipito posterior aparece el daño, aparecen los conflictos de incremento de riesgo de tener desgarros. Establecido el desgarro, bueno, vendrá la corrección, por supuesto, millones de cursos para corregir oasis, como quieran decirlo ustedes, y entonces, ¿qué hacer después? Buscamos metaanálisis. ¿Qué dicen? Buscamos un metaanálisis de 2016. ¿Qué dice? Datos insuficientes. Básicamente no diferencias, evidencias todo de tipo 3, opiniones de expertos. Este antiguo estudio es muy interesante. Son 758, está hecho en Inglaterra. Es súper interesante. 758 pacientes, de los cuales 685 tuvieron parto vaginal subsecuente y esto básicamente tuvo que ver con la decisión materna. ¿Qué es lo que vieron? Pues vieron que en semejante número solo el 3,2% tuvo un nuevo oasis. ¡Wow! Es decir, esta gente defiende el parto vaginal post-oasis convenientemente reparado. Ahora bien, guarda, porque hay mucha gente que está parada en la vereda de enfrente. Este es un trabajo escandinavo que muestra que si no nos pasa nada, bueno, pues algo se paga, pero si hay un oasis, entonces la incontinencia fecal es mayor, y si hay dos es mucho peor. Incontinencia para gases pasa lo mismo, cualquier pérdida de líquido, la incontinencia fecal mixta. Entonces, esto es a tener en cuenta. Guarda, cuando nosotros tenemos un oasis, guarda, tratar de que no se repita, porque sí es conocido que el daño es acumulativo. Y grupos ingleses, como el de Abdul Sultan, campeón mundial del oasis, ya lo tuvimos aquí en Argentina enseñando a reparar. Fíjense qué dice, trata de bajar línea. Se estudia a sí mismo. Fíjense qué interesante. 3 de cada 4 coloproctólogos después de un oasis recomendaría que el paciente nazca por cesárea. Solo 1 de cada 5 obstetras y 1 de cada 7 trainee de obstetricia. Se tiene mucho más confianza. Y dice, guarda, porque algunos dirían, bueno, no voy por lo sistemático, sino que trato de buscar algún factor de riesgo que diga, che, a esto le va a ir peor. El mismo grupo de Sultán hace un estudio de 59 mujeres con oasis previo y dice, yo recomiendo cesárea electiva, y esta es una bajada de línea de su grupo, y podría ser una buena guía para tener en cuenta sobre si decidir cesárea electiva luego, una lesión mayor de 1 hora en una ecografía y una presión de contracción por debajo de los 20 milímetros de mercurio. Por contrapartida, otros grupos, también de Inglaterra, dicen, podría ser tener más de 28 años, tener un chico de más de 3,5 kilos, y en ese caso, si uno decidiese ir por el parto y no decidiese sumar estos datos a los de Sultán, haga una episiotomía mediolateral porque tendría un gran efecto protector con un R negativo, en este caso, de 4, o sea, habría un 25%, un 75% de prevención. Algo interesante para tener en cuenta si uno quiere aconsejar qué hacer con un paciente que tuvo oasis. Pero claramente
no cesárea electiva rutinaria como muchos años atrás decíamos. ¿Y entonces para quién la cesárea rutinaria? ¿Es ético recomendarla? Volvemos al principio. Vamos a dedicarle unos minutos a esto. Porque resulta que venimos viendo que desde el compartimento anterior, bueno, no habría mucho para obtener, y el largo plazo, la suerte de envejecer, la suerte de vivir. Y desde el punto del compartimento posterior, dudosamente, en partos convenientemente bien manejados habría beneficio. Volvemos a Sultan y al otro grupo inglés. Quizás habría un pequeño grupo, pero un pequeño grupo, porque no todos quedan ahí con ese daño residual. Y cuando salen ese tipo de recomendaciones taxativas, no, mejor cesárea, debemos saber que el grueso de la bibliografía tiene ese nivel de evidencia, son grupos chicos y que lo constitucional y el envejecimiento no está contemplado en la mayoría de los estudios. Es decir, que cuando aparece este tipo de bibliografía hay que ser extremadamente cuidadoso y ver quién lo escribe. Este es un paper que creo todo el mundo debiera leer. Es un muy buen artículo, viejito, pero imbatible. ¿Y qué dice? Dice que desde el punto de vista ético está claro que las mujeres tienen que elegir por justicia y autonomía. Que 4,18% de las mujeres tienen tocofobia. Peyorativamente en Inglaterra se dice to push. O sea, en Argentina sería como muy finoli para hacer fuerza. Suena feo. Es tremendamente peyorativo, pero es como muchos describen a la tocofobia. Y ese tipo de mujeres tiene miedo que el bebé pase por el canal del parto. Datos interesantes. Entre el 7 y el 20% de mujeres obstetras en Inglaterra elegiría para ella cesárea a demanda. Mi mujer lo eligió. 4,4% de las matronas, de las obstétricas. Fíjense qué interesante. Son las obstétricas las que pareciera entienden mucho mejor el piso de la pelvis. Hemos recibido bofetadas de las obstétricas. Me ha tocado a mí participar y aprender de las obstétricas. Y fíjense, 1 de cada 25 elegiría cesárea electiva. Elegirían un mejor parto, elegirían un mejor manejo de la obstetricia. Y 62 al 81% de los obstetras verían con buenos ojos de que los pacientes le pidan, bueno, hágame una cesárea electiva, qué sé yo. Bueno, interesante, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Ahora vamos a los datos fríos de lo que es. Hay un riesgo relativo de 3,8 de mortalidad materna, es un incremento de 6 a 23 por 100.000. ¡Wow! Hay riesgo de complicaciones quirúrgicas al cabo de 3 cesáreas, el riesgo relativo de acretismo placentario se multiplica por 10. Y 2,5 veces más riesgo de complicaciones urinarias si el paciente tiene que enfrentar cirugía como la histerectomía, algo bastante frecuente. Pérdida de embarazo. ¡Wow! Riesgos relativos elevados para el tipo de conflicto que ustedes quieran. Y desde el punto de vista de la morbilidad fetal, hay que hacer entre 3 y 5.000 cesáreas para evitar morbilidad neurológica. Tiene igual morbilidad del sistema nervioso central, igual riesgo de fractura de clavícula, igual riesgo de laceración fetal. Ahora, atenti, que hay incremento del riesgo de depresión del sistema nervioso central, hay 1,6 de no adaptación a la lactancia y 2,8 de chances de tener una ventilación anómala, por esto que sabemos que es la capacitación del pulmón al pasar por el canal del parto, por el estrés de la pasada por el canal del parto. Vuelvo a repetir, un obstetra podría explicarlo 10 veces mejor que yo. Es decir que, desde el punto de vista de la prevención primaria del daño del piso de la pelvis, pues la cesárea no sería un gesto médico tremendamente ético, excepto que alguien escribió, fuese que uno va a tener un solo bebé y nada más, con lo cual la repetición de los riesgos relativos a la repetición podrían estar minimizados, pero no tendría esto efecto sobre lo que tiene que ver con la prevención del bebé y todo lo que tiene que ver con su pasaje por el canal del parto. Es decir que como parte de la prevención primaria, seguro, pero seguro, no está la cesárea rutinaria, la cesárea electiva, la cesárea primaria por decisión médica o materna. Y me encanta este estudio y la verdad que este también habría que leerlo. Este Sahai Rané es un indio que vive en Australia, es un capo total de la uroginecología. Los que han escuchado, los que lo siguen, saben de sus trabajos de prolapso, de slings, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, ¿podremos ser mejores obstetras? Y hace algunas propuestas y la
Y una es usar este score, el Your Choice, propuesto por la IUA en 2013 en Irlanda, en donde se tienen en cuenta una serie de factores interesantes como el peso, la edad, la altura de la madre, el sobrepeso de la madre, la cantidad de chicos que va a querer tener la madre, como decíamos antes, y por supuesto el tamaño fetal, como decía aquel trabajo del grupo de Sultán. Y pone 3 cosas así: apropiada episiotomía en tiempo y realización, la evaluación constante del performance de obstetricia. Esto le viene de la cabeza uroginecológica, al tipo donde los uroginecólogos tenemos la obligación, y también los oncólogos y todo el mundo, de saber nuestro performance, cómo nos está yendo, mirarnos a nosotros mismos periódicamente. Y un término que me encanta: hands on the perineum, las manos en el periné. Pero no solo el masaje del periné, sino entenderlo, entender los músculos del piso de la pelvis. Y alguien me va a salir con que el trabajo de Caribó dice que, bueno, está claro, no sirve para prevenir prolapso de órganos pélvicos en el largo plazo. Chocolate por la noticia. A nadie se le ocurre de que el prolapso se vaya a curar con ejercicios perineales. Pero sí sepan que los ejercicios posparto son buenos para mejorar la calidad de los músculos del piso de la pelvis, son muy buenos para mejorar la calidad del esfínter anal. Alguien va a decir, bueno, pero la gente se siente igualmente incómoda. Sí, tal cual. Pero la calidad de musculatura es mucho mejor, y esto es como un deportista: el que no se rehabilita no juega. Y la conclusión de este review sistemático es esta, y es categórica. ¿Por qué? Porque además hacer ejercicio del piso de la pelvis es gratuito, autoadministrado, beneficente, no maleficente. Es decir, se tiene que hacer durante el embarazo y luego del nacimiento, y por al menos un training, un periodo de training, de aprendizaje. Los ejercicios son para hacerlos de por vida, pero con un aprendizaje guiado de al menos 8 semanas y con instructores y coaches que sean capaces de proveer esto, no autoadministrado. Hace falta un coach, hace falta un instructor, hace falta alguien que sepa de esto. Estos ejercicios son útiles en la prevención de larguísimo plazo y está demostrado, digamos, que mejoran los valores perineométricos y que van a bajar, aprender el periné, baja la tasa de trabajo de parto prolongado y mejora los síntomas funcionales. Es decir, que es una opción ética, de beneficio demostrado, que no produce daño. Y claro, está bien, tenemos pendientes estudios de largo plazo y mejores estudios sobre el compartimento posterior, y ni que hablar, vuelvo al tema de la constipación. En síntesis, claramente traer chicos al mundo produce disfunciones del piso de la pelvis y el pobre parto es el responsable. Pero también la chance de sobrevivir el envejecimiento es extremadamente poderoso. Y sí es cierto que la cesárea puede disminuir este daño, pero en el corto plazo, porque acuérdense que la chance de sobrevivir es muy importante. El estudio de Miralal dice, está bueno, tiene estos beneficios, pero atenti, tiene mayor morbilidad global, y eso es indiscutible. Y al sopesar, entonces, no hace que sea ético pensar en cesáreas a demanda para prevenir esto. ¿Quién tiene que decidir? No hay evidencia nivel 1 para que sea estándar de cuidado. ¿Quién debe decidir? Debe decidir la mujer y debe decidir el médico. Y que sí hay estrategias conocidas para disminuir sus consecuencias, y no debemos perder el bosque por mirar solo el árbol. Nuestros objetivos tienen que estar centrados en el paciente, y la rehabilitación tiene que ser algo serio. Este dibujito siempre lo tengo hace un montón de años. Muchos se toman en broma este dibujito, pareciera una tomada de pelo. No es en él en quien debemos pensar cuando hablamos de rehabilitación del piso de la pelvis. La llave, creo yo, está en la mejoría de nuestros equipos obstétricos para brindar la mejor atención obstétrica posible, pero no en el momento del parto, tanto en la preparación y la rehabilitación intraembarazo y posnacimiento, cualquiera sea la terminación del embarazo. Al menos así lo piensa Ingrid Neger y el famoso epidemiólogo David Olsen. Muchísimas gracias
y va dedicada esta conferencia a mi querido hijo Nacho, a quien le interrumpí nuestras vacaciones para escribir varias conferencias.